Hola, mi nombre es Sandra Liliana Barajas Cantel. Soy Antonio Espinosa, estudiante de la Tecnología en Gestión Judicial y Criminalística de la Universidad Industrial de Santander. El tema que nos corresponde hace referencia a los procesos de integración económica y a los bloques económicos mundiales. En este espacio abordaremos el tema de la Comunidad Económica Europea. Abordaremos lo concerniente a la integración económica como un proceso a través del cual varios países deciden unirse para formar un solo mercado, lo que comúnmente denominamos como mercado común. Y es necesario que tengamos en cuenta conceptos básicos acerca de la internacionalización, la globalización, la integración económica y los bloques económicos. En cuanto a la internacionalización, podemos decir que nace como producto de la necesidad de abarcar nuevos mercados como respuesta a la fuerte competencia de los mercados, bien sea nacional o de orden local. Es un reto para cada empresario. La internacionalización pues involucra todas las áreas estratégicas de su empresa y va más allá de los contactos en el extranjero y los trámites legales de exportación. Podemos decir en cuanto a los bloques económicos que estos son el agrupamiento de varios países de una región que tiene como objetivo promover modelos de vinculación económica y entendimiento. ¿Orientados a qué? Orientados a impulsar el desarrollo, la integración económica y la liberación comercial. Otro punto importante es la integración económica. Se le conoce como integración económica al modelo por medio del cual los países pretenden beneficiarse mutuamente a través de la eliminación de barreras comerciales. Dentro de los principales objetivos de la integración económica encontramos los acuerdos bilaterales, que son acuerdos que se firman entre dos países. Encontramos los acuerdos multilaterales, que son acuerdos que se firman entre muchos países, y están las fórmulas de integración nacional, que tienen objetivos que son ya más ambiciosos. Dentro de eso está formar un mercado único. Una vez entendido todo lo anterior, entramos en materia para conocer todo lo relacionado con la Comunidad Económica Europea. Hagamos un poco de historia. La Comunidad Económica Europea es una organización internacional creada mediante la firma del Tratado de Roma el 25 de marzo de 1957 por algunos países europeos. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de crear un mercado común. El tratado establece un mercado de aranceles externos comunes, una política conjunta para la agricultura, políticas comunes para el movimiento de la mano de obra y los transportes, y fundaba instituciones comunes para el desarrollo económico. Los primeros países participantes de la Comunidad Económica Europea fueron Francia, la República Federal Alemana, la Gran Bretaña, Holanda, Bélgica, Luxemburgo e Italia. Objetivos de la Comunidad Económica Europea. Básicamente es un mercado común que busca un acercamiento progresivo entre las políticas económicas de cada uno de los países miembros, con el fin de que haya una expansión continua de los mismos. Para esto, desde sus inicios se establecieron dos condiciones. La primera es que haya mayor cooperación entre cada uno de los Estados miembros, y la segunda es que haya un establecimiento, por supuesto, de un mercado común. Para el establecimiento de un mercado común existen 4 libertades que son fundamentales. La primera es la libre circulación de mercancías. ¿En qué consiste? En eliminar todo impuesto aduanero y se crea un arancel común para cada uno de los Estados miembros. La segunda es la libre circulación de personas, que comprende dos aspectos fundamentales: la libre circulación de trabajadores, es decir, toda persona que devengue un salario como tal, y el derecho de establecimiento de cualquier persona en un país comunitario, es decir, las personas que no son asalariadas como tal. Está también la libre circulación de capitales. Hace referencia a la anulación de las restricciones de los movimientos capitales entre cada uno de los Estados miembros. También está la libre circulación de servicios, que quiere decir que toda persona puede prestar sus servicios en cada uno de los países miembros sin necesidad de establecerse en él.
Pero para estas cuatro condiciones también hay dos restricciones que son fundamentales. El libre comercio de mercancías solamente podrá darse siempre y cuando este no afecte la salud de cada uno de los nacionales. Y la libre circulación de personas solamente se dará en personas que no son empleados de administración de cada una de las naciones o que pertenecen al sector político de las mismas. El desarrollo de la Comunidad Económica Europea se llevó a cabo en 5 importantes etapas. La primera etapa, que va de 1958 a 1968, en esta etapa se destaca un destacamiento en la unificación política y también un notable avance económico. La segunda etapa, que va de 1969 a 1972, esta es la fase de la consolidación económica. Se destaca la profundización en algunas materias como los derechos de aduana, el porcentaje del IVA y cotizaciones del azúcar. Igualmente el reforzamiento de los poderes del Parlamento y el proyecto de la Unión Económica y Monetaria de la región, como también la incorporación de nuevos estados. En la tercera etapa, que va de 1973 a 1980, aquí sobresale la crisis económica que cayó en la época. Se crea el Consejo Europeo y entra en práctica la unidad de cuenta, a la vez que se crea el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. En la cuarta etapa, que va de 1981 a 1985, se crea la Política Común de Pesca, se hace la reforma de la Política Agrícola Común y se firman acuerdos y convenios de carácter comercial con más de 65 países. Y la quinta etapa, que va de 1985 a la fecha, aquí sobresale porque fue en esta época donde se firma el Acta Única el 17 de febrero de 1986, la cual está en vigor desde entonces. En cuanto a la política económica, es necesario el acercamiento progresivo de las políticas económicas de los Estados miembros. En la actualidad, aún se presentan inconvenientes y dificultades para lograr la integración debido a que algunos estados cuestionan ciertos aspectos. En la actualidad, la Unión Europea está fundada desde el 1 de enero del año 2007 y está conformada por 28 estados soberanos e independientes que delegan parte de su soberanía en instituciones comunes. La Unión Europea inicialmente fue fundada por 6 estados, dentro de los cuales estaba el estado de Bélgica, Francia, Alemania, Italia, Luxemburgo y los Países Bajos. En la actualidad tiene 28 estados que están conformados por Australia, Bulgaria, Chipre, República Checa, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Finlandia, Grecia, Hungría, Irlanda, Letonia, Malta, Polonia, Portugal y Reino Unido. Las principales instituciones de esta Unión Europea son la Comisión, el Consejo, el Parlamento, el Tribunal de Justicia y el Tribunal de Cuentas. Dentro de cada una de sus funciones, la Comisión es el motor de la Unión Europea y es quien organiza los acuerdos. Hay 27 comisarios, uno por cada estado, y es quien propone las leyes y asegura el cumplimiento de la legislación en los tratados europeos. El Consejo, la función es la reunión de los jefes de gobiernos, se reúnen cada 6 meses y se preside esta reunión en un país diferente. También está el Parlamento, está formado por 785 miembros, todos elegidos por sufragio universal. Esta elección se realiza cada 5 años. Sus miembros, los miembros que los conforman, son proporcional a la población de cada país. El Parlamento tiene entre sus funciones principales el control legislativo, aprueba los presupuestos de la Unión Europea, ratifica acuerdos internacionales y controla al Consejo y la Comisión. También tenemos el Tribunal de Justicia, que está compuesto por un juez de cada país y tiene también un juez rotatorio. Este cargo lo poseen por 6 años y su función es garantizar que la legislación de la Unión Europea se interprete y se aplique a todos los estados.
Por último, tenemos el Tribunal de Cuentas, que es el encargado de la fiscalización y control de las cuentas de la Unión Europea. Comprueba la buena gestión del presupuesto. Está compuesta por un miembro de cada estado, elegido cada 6 años. Otro tratado importante a considerar es el Tratado de Maastricht, el cual se suscribió en 1992, y fue aquí donde desaparece la Comunidad Económica Europea y le da paso a la Unión Europea. Este organismo posee unas competencias exclusivas de carácter económico, cuyo cumplimiento es obligado para todos los miembros de la Unión Europea, y otras son compartidas como la política exterior y de defensa. Es en Maastricht donde se establecen como pilares básicos, primero, los tratados comunitarios; segundo, la política exterior y de seguridad común; tercero, la justicia y asuntos de interior, donde hay unas políticas bastante importantes contra el terrorismo, la inmigración clandestina, las políticas de asilo, el tráfico de drogas, la delincuencia internacional, la cooperación judicial, que esto es muy importante, y también como cuarto punto se establece la ciudadanía europea. ¿Esto qué quiere decir? Que permite circular y residir libremente en los países de la Unión Europea. En el año 1999, en el Tratado de Ámsterdam, se afirmó que todos los países de la Unión Europea deben cumplir con los principios de libertad, democracia, respeto a los derechos humanos, libertad política, económica y social de los ciudadanos europeos. En el año 2002 entra en circulación el euro como moneda única y favorece el comercio y la transparencia de los mercados de la zona europea. Esto se completó con la creación del Banco Central Europeo, que dirige la política monetaria de estos países y toda su zona. En la actualidad, los grandes ejes económicos de la Comunidad Europea son: número 1, la política agraria comunitaria, que garantiza a la población agrícola un nivel de vida a la media económica europea, y adicional a eso garantiza un precio justo para cada uno de los consumidores de estos productos agrícolas. Está también la política de cohesión, que quiere decir que los países de mayor renta contribuyen al desarrollo de los más pobres, favoreciendo así y garantizando una mejor distribución de las riquezas. También tenemos los fondos europeos. Son fondos estructurales que promueven reformas en diversos ámbitos, como por ejemplo el empleo, garantizan la inserción laboral y buscan que haya inserción laboral en cada uno de los ciudadanos de estos países. La defensa de la competencia vigila y asegura la igualdad de competencia en cada una de las empresas. Quien no la cumpla, la sanciona. Y también está el peso de la Unión Europea en el mundo como potencia económica. También es solidaria con otros países que son menos favorecidos. Colabora en catástrofes que se presentan en cada uno de estos países. En la última que se presentó fue la catástrofe de Haití. Bueno, compañeros, esperamos que cada uno de los temas abordados en este espacio hayan sido de su comprensión.